Muy buenos días a todos. Muchas gracias al comité o al que me ha invitado de nuevo a dar esta plática. Sí, me he titulado Utilidad de la genómica para la medicina personalizada en retinopatía diabética. Perdón, pero es que me están entrando personas acá. No sé si alguien pueda hacerse cargo. Sí, yo soy la Sí, que va dando sí, entrada. sí. Ajá, perdón. Ok, mi título de mi plática la he considerado como algo para medicina personalizada porque ya los marcadores genéticos empiezan a ser importantes para empezar a crear perfiles en estos tipos de pacientes con el fin de tener un diagnóstico rápido y la manera como este perfil podría intervenir en un tratamiento y el manejo de ellos. Cualquier duda me pueden detener sin problema. Si voy, vamos a definir lo que es diabetes. Es un síndrome con profundas alteraciones del metabolismo que cursan con hiperglucemia como consecuencia de dos cosas: una deficiencia absoluta en la secreción de insulina o una reducción de la eficacia biológica del mismo, o incluso de ambas. Desde un punto de vista genético, me gusta mucho esta definición, considerarlo como diferentes síndromes, sí, con diferentes patrones hereditarios y múltiples manifestaciones clínicas. Entonces, la diabetes, desde un punto de vista genético, no es una sola enfermedad. Son múltiples enfermedades con diferentes bases genéticas y diferentes factores precipitantes, dentro de ellos los genéticos. El papel exacto de cada uno. Sí, algunos epidemiológicamente han sido estudiados durante mucho tiempo y otros recientemente, como los genéticos. Al final vamos a ver que es una interacción entre muchos factores. Clásicamente, la diabetes la vamos a clasificar como una diabetes tipo 1, generalmente autoinmunitaria por destrucción de las células beta del páncreas; una diabetes tipo 2, más frecuente, está por resistencia y por defecto secretor de la insulina. Un tercer tipo son las diabetes que consideramos monogénicas. Son raras, pero en conjunto podría ser un número importante, generalmente por mutaciones directas de un solo gen, son la causa de la enfermedad. Y una diabetes gestacional, sale, está manifestada durante el embarazo, generalmente durante el último trimestre de él. Dado que está en aumento en la incidencia y la prevalencia en todo el mundo, la diabetes pues es una de las principales causas de mortalidad actualmente, y pues seguramente para un futuro también. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay actualmente 422 millones de personas. Este número queda un poco bajo comparado con el número dado por la Federación Internacional de Diabetes, de 537 millones de personas, lo que equivale, de acuerdo a esta organización, a un 10.5% de la población mundial. Perspectivas: para el año 2030 la OMS espera 472 millones, mientras que la FIT 643, y para el 2045 la FID espera 783 millones de personas afectadas. Y esto se debe sobre todo por aumento de comorbilidades como la obesidad, a la esperanza de vida de las personas y a un mejor diagnóstico de este tipo de enfermedad. En el año, en cuanto a la mortalidad, ha ido aumentando. En el año 2004 se estableció que habían 3.4 millones de personas. Esto ha ido en aumento hasta que actualmente, en los últimos datos del año 2021, habían 6.7 millones de muertes. Casi todas estas muertes son en países como los nuestros, de ingresos medios y bajos, y en personas menores de 70 años. De modo que la diabetes es muy importante. Se estima que tienen un riesgo de muerte las personas con diabetes que es el doble de las personas que no tienen la diabetes.
De acuerdo a la FIT, sí, este es el número, el porcentaje actual de la población mundial, pero se espera que para el año 2030 sea de 11.3 y de 12.2 para el año 2045. Este número podría elevarse mucho más porque hay muchas personas que desconocen su estado de glucemia con exámenes como el de la tolerancia a la glucosa o de la glucosa en ayunas. Muchas personas podrían salir con el diagnóstico. Entonces, de acuerdo a esta estadística, podría haber un número parecido al número que hay actualmente de afectados, que podría elevar mucho mayor la prevalencia. En México, actualmente ocupamos el sexto, séptimo lugar, de acuerdo a diferentes estadísticas en diabetes. En niños también ocupamos ya dentro de los primeros 10 lugares. Y la prevalencia sí ha ido también en aumento. En este corte que hice o base fue de 7.5 en el año 2006, se ha ido elevando conforme han pasado los años, hasta un corte en el año 2022 de 12.6. Pongo este número del 2025. Sí, yo lo he puesto en diferentes pláticas desde hace años. Se esperaba que para el año 2025 fuera de 12.3. Este número pues ya fue totalmente y va a ser totalmente rebasado. Las complicaciones crónicas de la diabetes pueden afectar muchos órganos y sistemas y son la verdadera causa de la mortalidad que acompaña a este trastorno. El riesgo de estas complicaciones, pues lógico, se da con el aumento de la hiperglucemia y suele hacerse evidente en el transcurso del segundo decenio que las personas cursan con este descontrol metabólico. De esta forma, hasta un 50% de los pacientes diabéticos pueden tener cardiopatías o accidentes vasculares cerebrales. Otro 50% van a tener una neuropatía diabética, amputaciones generalmente no traumáticas y discapacitantes en pacientes adultos jóvenes generalmente. Y es la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de ceguera. Sale la complicación, se llama retinopatía diabética. La retinopatía diabética entonces es la complicación microvascular más frecuente de la diabetes crónica. Con el paso de los años, casi todos los pacientes van a presentar algún grado de retinopatía. De esta forma, un 98% de los pacientes con diabetes 1 y un 77% con diabetes tipo 2 a más de 20 años de supervivencia van a tener algún grado de retinopatía diabética. Entonces, siendo esto una de las principales causas de ceguera en países industrializados y la causa más frecuente en países industrializados como la nuestra. 5% de los casos, del total de casos de ceguera, se debe a retinopatía diabética. Y el riesgo de ceguera en diabéticos es 25 veces superior al resto de la población. Hay muchos factores de riesgo, dentro de ellos los genéticos que vamos a hablar más profundo. Sí, de los más importantes es el tiempo de evolución, ¿sale? Es el factor más claramente relacionado con la prevalencia y severidad de la retinopatía diabética. En cuanto a las etnias, la más frecuente y grave, con mayor pérdida visual, es la raza negra, seguida por lo que consideran como los hispanos. ¿Sí? 2.4 veces más frecuente que en raza que consideramos blanca. La raza menos afectada son los chinos. Probablemente esto a un efecto de la dieta. Perdonen tantito, perdón. Ok, una disculpa, perdón, es que había un poco de ruido.
fui a cerrar un poco de puertas. Gracias. Te habíamos dicho lo de las etnias. Es más frecuente en la raza negra, seguida por la raza nosotros los latinos, y la raza menos afectadas son la raza asiática. Esto probablemente debido a un factor como es la dieta. En cuanto a la edad, el riesgo más bajo se va a dar, hay un riesgo muy bajo antes de la pubertad. Después de los 13 años aumenta la frecuencia y hay un pico en adultos jóvenes, lo cual es muy importante por las actividades socioeconómicas y laborales que ellos podrían tener y su grado de incapacidad. En cuanto al sexo, no hay diferencia para retinopatía diabética en diabetes tipo 2, pero en la 1 sí hay, es mucho más frecuente en mujeres que en varones. En cuanto al tipo de tratamiento, hasta un 64% de los pacientes con diabetes tipo 2 pueden presentar retinopatía diabética con un tratamiento con insulina. 36% de los pacientes con hipoglucemiantes orales y solo un 12% con dieta. Si esto podría causarnos o ver una perspectiva que la insulina podría estar aumentando el riesgo de la retinopatía diabética, más no es así. Debe considerarse que los pacientes tratados con insulina probablemente sean diabetes o no probablemente, son diabetes más graves y difícil de controlar, por lo cual la mayoría de esos pacientes ya tienen algún grado de retinopatía. En cuanto al control metabólico, pues ya platicamos, ¿no? Se asocia a partir del segundo decenio con la enfermedad de un descontrol de lo que los jóvenes con una hipertensión diastólica y en diabetes más adultos con una hipertensión sistólica. La enfermedad renal y la proteinuria también vienen de la mano. Generalmente hay una asociación entre nefropatía y retinopatía diabética, de modo que pacientes diabéticos que tienen proteinuria tienen 4 veces más posibilidades de tener una retinopatía diabética proliferativa. Y el embarazo también se ha asociado en diabetes mellitus tipo 1. El progreso a retinopatía diabética fue mayor en embarazadas, hasta en un 10% que en no embarazadas. Otros factores que se han visto asociados: tabaco, dieta, alcohol y muchos más. Clásicamente, la retinopatía diabética la vamos a dividir, supuestamente eso ya lo vieron, no entro en detalle, en una retinopatía diabética no proliferativa y una retinopatía diabética proliferativa. Simplemente aquí para marcar que cambios como la neovascularización, sí, sería la pauta que me marca el paso de una no proliferativa a una proliferativa. Bajo condiciones normales, las células endoteliales, los pericitos, los astrocitos, las células de la glía, las mismas células neuronales de la retina, todas están interaccionando, sí, íntimamente para formar algo que se conoce como unidad neurovascular de la retina, o también conocida como barrera hemato-retiniana. Esto con el fin de que haya una adecuada homeostasis, un control también adecuado de la nutrición, un balance iónico correcto, y que esto me conlleva una buena transmisión sináptica, neurotransmisión, y al final lo más importante, que es una buena visión. Una disrupción en cualquiera de estos elementos celulares, en esta barrera hematorretiniana, pues me va a llevar a el inicio de una retinopatía diabética. Muchos factores como cambios o variaciones en diversos genes podían influir en estas vías que conllevan a la fisiopatología, principalmente en la angiogénesis, inflamación y estrés oxidativo, aunque hay muchas otras vías que también pueden participar. La retinopatía diabética la consideramos como una enfermedad multifactorial, ¿sí?
con una herencia compleja. ¿Qué significa eso? Significa que se debe a la combinación de muchos factores genéticos, pero también de factores ambientales. Los dos son necesarios para que se dé este tipo de enfermedades. Son enfermedades muy importantes porque hasta un 60% de la población podrían llegar a tener ellas. Y no solo se da en enfermedades, sino en rasgos continuos como la talla de una persona, el peso, presión, color de piel, etcétera, también tienen este tipo de herencia. Anomalías congénitas como malformaciones, labio paladar, defectos de tubo neural, anomalías cardíacas, pero también las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la obesidad, alcoholismo y la misma diabetes y retinopatía diabética caen dentro de este grupo de herencias. Este grupo de herencias se va a caracterizar, sí, por tener una transmisión familiar siempre, aunque no con un patrón que llamamos nosotros de herencia mendeliano. Un patrón de herencia mendeliano clásico es aquel que se puede presentar, un padre puede presentar una enfermedad y se la va a transmitir a su hijo y así sucesivamente. O se puede dar entre diversos hermanos, por ejemplo. Son patrones que nosotros llamamos mendelianos autosómicos. Ok, este tipo de herencia multifactorial o herencia compleja no tiene esta característica, pero sí tiene algo que se conoce como agregación familiar. ¿Sale? Quiere decir que, aunque no tenga el patrón característico que acabamos de escribir para las mendelianas, sí se da en o tiende a agruparse en familias. La enfermedad es más frecuente en parientes cercanos, de lo que es el caso índice, y entre más afectados haya, también va a haber mayor posibilidad o susceptibilidad a la enfermedad. Otro rasgo que yo no pongo acá es la complejidad de la enfermedad. Entre más compleja y severa sea, también existe mayor posibilidad. De ahí que para estudiar este tipo de enfermedades como la retinopatía diabética, pues se aconseja dos cosas. Si tomar a individuos que sean severamente afectados, por un lado, o tomar individuos que presentan la severidad desde edades muy tempranas. Son dos características que me llevan a pensar más en la susceptibilidad genética para la enfermedad. De esta forma, las personas afectadas tienen una combinación, dijimos, de factores genéticos y ambientales. Cuando la parte genética sí lleva una combinación desafortunada de alelos de alta susceptibilidad, generalmente van a pasar algo que se llama umbral. Si para las enfermedades multifactoriales y para características siempre se van a agrupar el grupo de, válgame la redundancia, el grupo de pacientes en una campana de Gauss, que tiene dos características. Una campana de Gauss tiene una media donde va a caer la mayoría de las personas o mayoría de las características normales, y tiene una amplitud. En cuanto a genética, esta amplitud va a ser marcada por la susceptibilidad de diferentes alelos. Una vez que se pasa esta susceptibilidad o umbral, sí, las personas pueden ser afectadas. En cuanto a esto, en cuanto a la susceptibilidad para alelos o que tenga una sumatoria de alelos mucho mayor que el umbral, se va a dar la enfermedad. A pesar de que los estudios epidemiológicos han demostrado que hay una marcada reducción en la prevalencia y en la incidencia de la retinopatía diabética durante las pasadas décadas, sí hay diversos protocolos me han mostrado esto, ¿no? Que ha mejorado la incidencia, la prevalencia en cuanto a retinopatía por diversos esfuerzos epidemiológicos, ¿no? Para tratar de controlar esta glucemia. Sin embargo, hay grupos de personas con retinopatía diabética proliferativa que pueden desarrollarla a pesar de tener un adecuado control metabólico. Al contrario, puede haber ciertos pacientes con glicemia y TEA sin control alguno y nunca desarrollan la retinopatía. Algunos pacientes, generalmente jóvenes o niños, pueden desarrollar retinopatía en periodos muy cortos. Y hay estudios también, estos tres, por ejemplo, que demuestran que el control de la glucosa pueden no tener efecto
sobre la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, este estudio del TCCT sí demuestra que la hemoglobina glicosilada solo va a explicar 11% del riesgo, y el estudio de Wisconsin, uno de los más importantes, demuestra que tanto la hemoglobina como el control de la TA y el colesterol solo explican el 10%. Por lo tanto, hay otros factores como son los genéticos, sí que podrían explicar otra parte importante de este tipo de enfermedades como la retinopatía diabética. Evidencias pueden ser diferencias étnicas y la concordancia familiar. Si estas son incidencias en diferentes etnias, eso también podría ser importante para un componente genético. La concordancia familiar me dice que hay un riesgo aumentado de hasta 3 veces entre hermanos o entre diversas personas en la familia. Y algo que se conoce como heredabilidad, ¿no? Muchas personas han estudiado eso en las anteriores décadas, demostrando que la retinopatía diabética tiene una heredabilidad entre el 18 y 52%. Vamos a definir nosotros la heredabilidad, sí, como la fracción de variación de un rasgo continuo, en este caso de una enfermedad, que es debido a la variación genética. O sea, es la parte que se considera genética de un fenotipo o de una enfermedad. Y tiene valores que van desde 0 hasta 1 o de 0% hasta el 100%. Entre más cercano sea 1 el valor, existe mayor tipo de heredabilidad o componente genético para la enfermedad. Entonces se ha encontrado en diversos estudios, si de ahí viene este porcentaje, en diversos protocolos, hasta un 52% el más alto que podría ser. Entonces la parte genética de la retinopatía diabética podría explicar hasta un 50% de la enfermedad. De modo que el objetivo de la genética para la retinopatía diabética es identificar genes de susceptibilidad para la retinopatía, para esta enfermedad. ¿Ok? De modo que nosotros con estas variaciones genéticas nos puedan servir como marcadores, ¿sí? Establecerlos como factores de riesgo para tener diagnósticos tempranos, ¿sí? Aplicar esto para la clínica cada vez que se identifica una variación genética. Esta podría ser aplicada para otros estudios y posteriormente para la clínica. De este modo, crear algún tipo de perfil genético, sí, para tener tratamientos y manejos individualizados. De esta forma, para nosotros poder estudiar el componente genético de la retinopatía diabética, nos valemos de algún tipo de estudios para determinar esta susceptibilidad. Los primeros estudios que se hicieron hace muchos años fueron en gemelos y también en la agregación familiar, o sea, ver qué posibilidad hay en parientes que tienen de un afectado. ¿Ok? Y los otros los conocemos como estudios de asociación. Aquí es donde aplicamos más actualmente las técnicas de biología molecular para las enfermedades como la retinopatía diabética. El estudio de los gemelos nos permite distinguir de manera muy fácil, distinguir entre factores genéticos y ambientales. Los gemelos son, por supuesto, experimentos de la naturaleza. Hay dos tipos de gemelos, los que conocemos como monocigotos, derivados a partir de un solo cigoto. Se originan dos individuos que genéticamente, como estos son gemelos monocigotos, son idénticos en cuanto al genotipo, ¿no? Después ellos, por supuesto, su genotipo irá cambiando, sí, por cambios epigenéticos o por mutaciones que puedan tener somáticas, pero en un principio ellos son totalmente iguales. A diferencia de los gemelos dicigotos, podría decir que son como hermanos separados, digámoslo así, o que cada uno fecundado por un ovocito fecundado por diferentes espermatozoides, crean dos individuos que, a pesar de nacer más o menos en un mismo tiempo, son totalmente diferentes genéticamente, compartiendo únicamente, como cualquier otro hermano, un 50% de sus características. El estudio de estos gemelos, sí, aunque ha sido raro,
Sí, algunas veces se ha podido ser modelo por razones sociales y cuando son colocados en diferentes ambientes o diferentes hogares. Esto permite ver qué tan fuerte puede ser el genotipo, ¿sí? O la parte genética estudiando monocigotos, o ver qué tan fuerte puede ser el ambiente estudiando lo que son los gemelos disigotos. Y se estudia algo que nosotros llamamos concordancia. Sí, la concordancia es cuando los gemelos, o también puede ser aplicado para familiares. Sí, cuando un hermano, por ejemplo, tiene una enfermedad, ¿qué tan probable puede ser que el otro también la tenga? A eso le llamamos nosotros que son concordantes o disconcordantes. Así se ha visto que para muchas enfermedades sí existe una marcada diferencia en este estudio de monocigotos contra disigotos. Por ejemplo, hablando un poco de la diabetes, en monocigotos, diabetes tipo 1 tiene una concordancia del 40% contra el 5%. O sea que si un hermano tiene diabetes, el otro gemelo monocigoto tiene una probabilidad del 40% contra el 5% si fueran disigotos. Esto me habla de un componente genético bastante fuerte. Entonces, aquí puedo yo determinar, viendo las diferencias que hay entre monocigotos y disigotos, marcar qué tan importante pueden ser los factores genéticos. Mientras que los factores ambientales se pueden ver porque ninguno de estos va a llegar a una concordancia del 100%. Quiere decir que de este 70% son causas genéticas para esta enfermedad, pero hay un 30% que son otras probables causas. Ok, esto también entonces es una evidencia para mostrar que también hay componentes ambientales. Para una enfermedad, por ejemplo, monocigota, sí, con herencia mendeliana, la concordancia entre monocigotos es del 100%, porque la causa es una mutación, mientras que aquí va a tener un porcentaje mucho menor. Okay. Los estudios de gemelos en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, perdón, es mucho más fuerte todavía. Es el 98% contra el 68% en diabetes tipo 1. O sea, estas dos diferencias en la concordancia, pues también me marca que hay un componente genético mucho más fuerte en diabetes tipo 1. Pero hay también otros factores en ambos que pueden intervenir. Son los factores ambientales y por eso consideramos como una enfermedad multifactorial. Los estudios de agregación familiar también fueron de los primeros que se hicieron comparando también y midiendo la concordancia entre hermanos y parientes, también parientes cercanos o parientes lejanos. Y para la retinopatía diabética se ha visto un riesgo, por ejemplo, 3 veces mayor cuando se comparan entre hermanos. También hay un riesgo mucho mayor cuando la retinopatía diabética es mucho más severa en el afectado, existe mayor posibilidad para el familiar. ¿Sabes lo que decíamos nosotros de las características hace unas cuantas diapositivas? Entre más compleja sea la enfermedad en este tipo de herencia, hay mayores también posibilidades. Y la heredabilidad, que él ya la vimos. Se han hecho diversos estudios, ¿sí? Para demostrar esta agregación familiar. Aquí yo marco en amarillo, tal vez lo más característico para demostrar es tomar las formas más severas, como mencioné. Retinopatía diabética proliferativa, es la forma más severa de la retinopatía diabética en diversos grados también. Ok, entonces se hace evidente que hay mayor heredabilidad o también se puede tomar como estadístico los odds radio. En este caso, por ejemplo, 3 veces 3.1 fue el dato que mencioné la diapo pasada, en familiares que tienen retinopatía diabética. Entonces, en casi todo lo que marco, la agregación familiar puede ser fuerte, casi siempre, entonces se debe tomar en cuenta las formas más severas de la enfermedad para que esto salga positivo. Sale en este estudio, por ejemplo, no hay mucha diferencia entre los dos casos. Probablemente la muestra que fue tomada en ellos no tomó en cuenta la severidad de la enfermedad. Eso es importante para los tipos de estudios de estos de agregación y los estudios de asociación que voy a hablar ahorita.
De hecho, es lo que sigue. Ok, nosotros para estudiar este tipo de enfermedades lo hacemos por algo que se llama estudios de asociación, es otro tipo, además de los gemelos y la agregación. Tal vez lo más fuerte actualmente es los estudios de asociación. Ok, en estos tienen por objetivo siempre detectar la asociación entre uno o más polimorfismos genéticos. Ahorita vamos a definir qué es un polimorfismo genético y ver una característica fenotípica. Ok, en este caso nosotros la enfermedad, por ejemplo, la retinopatía diabética. Hay varios estudios de asociación. Los primeros que se hicieron fueron buscar polimorfismos en genes candidatos. Y los estudios que siguieron posteriormente ya analizaron el genoma completo, ya no solo de un gen, ¿sí? Fueron los estudios de ligamiento, ahorita vamos a ver cada uno de estos, los estudios de asociación de genoma completo llamado WAS, y los estudios actualmente son los estudios de NGS, aunque debo decir que los más fuertes son actualmente los de WAS hasta el día de hoy. Un polimorfismo genético lo vamos a definir si yo, por ejemplo, me secuencio mi DNA y lo comparo con cualquiera de ustedes, vamos a tener más o menos un 98% de coincidencia. Sale nuestro genoma, está compuesto por 3.3 por 10 a la 9 pares de bases o nucleótidos. Póngale que de esa cantidad, ¿sí? De 2% somos diferentes. La mayoría de esas diferencias los vamos a considerar nosotros polimorfismos, y es lo que nos hace a nosotros diferentes como personas, pero también nos hace diferentes para susceptibilidad o también para protección para ciertas enfermedades. El polimorfismo lo vamos a definir cuando se encuentra una variante en más del 1% de la población, o sea que esa variante generalmente no es una causa directa de enfermedad, porque lo tienen muchas personas que pueden ser sanas, pero sí pueden darnos una susceptibilidad para X enfermedad. Eso para distinguirlo de algo que se llama mutación, que como diferencia principalmente se encuentra en porcentaje mucho menores al 1%, mucho menores, y generalmente pueden ser asociadas a enfermedad, ¿sí? Para nosotros los clínicos. El principal tipo de polimorfismo que nosotros tenemos en nuestro genoma se llama SNP, polimorfismo de un nucleótido simple. Simplemente es el cambio de un nucleótido o una sustitución de un nucleótido por otro. Sale ese se encuentra generalmente cada 1000 pares de bases, por lo tanto se consideran que hay entre 3 a 4 millones de estos SNPs a través de todo el genoma. Ok, otro tipo de polimorfismos son algo que se llaman microsatélites. Sale dentro de la clasificación del genoma, los microsatélites se consideran un tipo de DNA repetitivo, no codificante y disperso. O sea, los SNPs también están dispersos, por supuesto, a través de todo el genoma, y esto es lo que nos da verdaderamente la utilidad en estos dos tipos de polimorfismos. Por ejemplo, aquí tenemos este repetido. Si ustedes ven CTT, 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 eso se puede repetir muchísimas veces. Aquí el repetido es CTT y se puede repetir muchas unidades de esto. Si al final esto es un marcador que nos sirve para diferenciar, polimórfico, que nos sirve para diferenciar diferentes individuos. ¿Sale? Estos microsatélites, por ejemplo, se llaman STRs, Short Tandem Repeats, ¿ok? Son muy utilizados, por ejemplo, un ejemplo para la identificación de personas, por ejemplo, pruebas de maternidad, paternidad, ¿ok? Esos son importantes. Bueno, dentro de los estudios de asociación, el primero que se realizó fue el estudio de genes candidatos. En este algo muy importante es que se hacía una hipótesis a priori, o sea, antes de saber el resultado, se tomaban diversos genes, aquí yo pongo una tabla, diversos genes de muchas vías que se conocían, y empezaban a hacer la secuenciación de DNA buscando polimorfismos, en este caso SNPs, sí, que pudieran hacer una diferencia entre grupos de pacientes
y grupos que nosotros llamamos de personas sanas o sin enfermedad, que llamamos grupos controles. Y se comparaban qué tantos pacientes podían tener el cambio comparado con los controles, y se sacaba una estadística para ver si era significativo o no. Ok, entonces todos estos genes seguramente se estudiaron alguna vez. Ahora, la mayoría de estos tipos de estudios encontró cosas importantes. Sí, por ejemplo, en la eritropoyetina, se encontró en varios estudios, y en el de la aldosa reductasa. Ok, sin embargo, tenía un gran problema. A pesar de que eran significativos, a lo mejor en un tipo de población, eh, casi ninguno de ellos fue reproducible, sale muy pocos. Entonces, esta es una limitación. Podía ser un polimorfismo importante, pero para la etnia que estaba estudiada, muy pocos de ellos, y estos son dos excepciones, han sido reproducidos. Ahorita vamos nosotros a ver posteriormente una tabla. Yo ya pongo genes candidatos, pero también genes encontrados por estudios de UAS, donde ya se demuestran que muchos pueden ser reproducibles, y entonces se empiezan a tomar una importancia estos polimorfismos como perfil en ciertas poblaciones y también en individuos. Ok, es esta de hecho la tabla, ¿no? Aquí podemos ver, este es un polimorfismo. RS secuencia, se llama secuencia de referencia, es simplemente se les pone números, pero representan esto dentro del genoma. En algún lugar del genoma hay un cambio de estos, ¿no? De algún nucleótido por otro. Ok, esto significa el RS, y este es el gen, ¿no? Entonces se han hecho aquí, me gusta mucho porque aquí ya ponen el número de estudios donde se ha replicado. Como pueden ver, hay algunos importantes como oh, se trabó esto, perdón, se trabó la presentación. Aquí 40 veces se ha podido replicar, entonces empiezan a tomar importancia estos tipos de polimorfismos, y también en tomar en cuenta el valor de los odds radio y su intervalo de confianza. Si vamos a llamar valores de odds radio mayores a 1 con intervalos también mayores a 1, de susceptibilidad, y cuando son menores a 1, ambos valores se toman como protectores. Entonces, todos estos ya son estudios de un metaanálisis ya demostrado, donde muchos ya son reproducibles. Todos estos polimorfismos ya pueden ser tomados, por ejemplo, para sacar cierto perfil en ciertas poblaciones o incluso en individuos, para determinar un probable riesgo. ¿Sale? Todavía no está totalmente establecido esto, está en sus inicios, al menos para retinopatía diabética. Que se me traba un poco esto. Perdón, pero se trabó la presentación. Aquí está. Déjenme ver aquí. Ok, este es otro tipo de estudio que siguió al de genes candidatos. Este es muy utilizado aún en fechas actuales. Se llama análisis de ligamientos familiares. Tuvo como objetivo encontrar variantes, sí, causantes de enfermedad dentro de familias. Este análisis de ligamiento es basado en un principio general de genético de recombinación meiótica para el mapeo de regiones genómicas, y es observado en varios miembros afectados de la familia. Con esta técnica nosotros podemos ver cómo un marcador genético puede ser, en este caso se utilizaron mucho los microsatélites que hablé hace ratito, cómo pueden ser segregados y heredados de un afectado a otro dentro de una familia. Se utilizó mucho se ha utilizado para determinar causas de enfermedades mendelianas, pero también se ha utilizado para enfermedades con herencia multifactorial o compleja, ¿sale? Entonces,
si el marcador es visto en varias personas de la misma familia, se puede decir que es heredado. Y ese marcador, sí, generalmente nosotros podemos delimitar con diferentes marcadores, podemos delimitar ciertas regiones. Ok, para esto nos sirve. Y dentro de esas regiones probablemente esté la causa de la enfermedad, ¿sale? Entonces esto nos va a delimitar regiones y nosotros dentro de esas regiones vamos a estudiar genes que probablemente sean los que causen la enfermedad, ¿sale? Entonces voy a poner acá un ejemplo para que quede más claro. Sí, si esta fuera una familia con una enfermedad de X, no hereditaria, si aquí tenemos un padre afectado, la mamá, tuvieron varios hijos, 1, 2, 3, 4 hijos, aquí 5 con este. Ok, los que están aquí en negro son las personas afectadas. Ok, y estos a su vez tuvieron hijos, ¿no? Estos son sanos, los de negro son afectados con X enfermedad. Entonces, utilizando los marcadores microsatélites, podemos delimitar estas regiones. En este caso, supongamos que esto sea una región, cada uno de estos colores son diferentes regiones, esto sea en el de papá, esto es en el de mamá. Sí, podemos ver cómo esta región y el marcador es heredado en todos los afectados. Ahora, podemos ver que no todos tienen la región total roja. Algunos tienen acortados. Y esta es la importancia de utilizar diversos marcadores. Si nosotros tendríamos muchos marcadores aquí, en esta persona, por ejemplo, se agregaron todos estos marcadores, pero en otros se agregaron solo algunos de esos marcadores delimitando más la región. ¿Ok? Aquí se puede ver entonces que el que se agrega con enfermedad es el cromosoma rojo. ¿Okay? Este es otro ejemplo, ¿sí? Utilizando aquí marcadores con números, por ejemplo, para que sea más fácil. Tenemos marcadores con color blanco para una región, color azul para esta en papá, color rosa y color naranja. Ok, ustedes me podrían decir cuáles son las que están segregando con la enfermedad, qué color y cuáles números. A ver si me pueden, si me entendieron. ¿Es la blanca el 1231? Ok, pues tiene razón. Si ven, todos los afectados van a tener una parte blanca, ¿no? Son estos de negro, ¿no? Y nosotros podemos delimitarlo. Algunos pueden tener la rosa como este, ¿no? Aquí podría ser la rosa, pero este no tiene rosa, entonces descartamos que sea de de la mamá, ¿ok? Y yo puedo delimitar aquí también, pero ya no solo es todo esto, en esta persona tenía todos estos marcadores, en este hijo tiene el 1, 2, 3, 1, que es este 1, 2, 3, 1, pero en este otro, sí heredó todo, y este otro heredó el 3, 1, 4, 2. Aquí no está ni el 4 ni el 2. Entonces, la región que se está segregando en este análisis de ligamiento es entre el 3 y el 1. ¿Ok? Nosotros tenemos localizados dentro de X cromosoma donde se encuentra el 3 y donde se encuentra el 1. Y se estudian todos los genes o posibles genes, ¿sí?, que existen dentro de esta región para tratar de buscar la causa de la enfermedad, ¿sale? Muy bien, en eso consiste un estudio de análisis de ligamiento, ¿ok? Vamos a ver, estos son ejemplos, ¿sí?, de los análisis de ligamiento que se han hecho para retinopatía diabética. Aquí muy importante se va a medir algo que se llama el LOD score. Es la posibilidad, ¿sí?, de que un marcador, como los microsatélites, sí se segregue junto a alguna variante que sí sea patogénica por sí misma, cómo se segregan juntos dentro de la región que se está estudiando. Ahora, estadísticamente representativo son lot score arriba de 3 para que sean significativos. Aquí se han hecho tres estudios, ¿sí?, en etnia Pima,
La etnia Pima son una serie de personas indígenas, ok, de las zonas de Arizona, pero también abarca parte de población mexicana, como son las personas de Chihuahua, ciertas etnias indígenas de Chihuahua y también de Sonora. Ok, ellos han sido un modelo muy importante para retinopatía diabética, principalmente entonces estudiando grupos de hermanos. En un primer estudio realizado en el 98, encontraron dos regiones, una en el cromosoma 1.36 y otro en 1.46. Ah, no, esto es el load score, perdón. En el 3 y en el 9, perdón. Ok, sin embargo, los load score no son significativos, aunque ellos propusieron un probable gen dentro de 3Q26. Este estudio sí fue significativo en las mismas tipos de etnia para diabetes mellitus tipo 2 y retinopatía diabética. Aquí ya tomaron en cuenta al menos un 4% de los pacientes. Esta es una limitante. Únicamente 4% de los pacientes con una retinopatía diabética severa. Probablemente si hubieran escogido otro tipo de personas con más severas, pues hubiera salido mejor. O muchas veces pues no se tienen, simplemente se estudian las personas que se tienen. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Aquí sí tuvieron un load score arriba de 3, entonces es significativo y ellos propusieron estos genes como candidatos para retinopatía diabética. Ahora, algo muy importante es que esto no ha sido replicado, ¿no? Entonces, esto probablemente sea únicamente importante para este tipo de etnia también. También se estudió en Texas, en el condado de Starr, se llama 282 pares de hermanos México americanos. Sin embargo, ese estudio no mostró realmente una significancia con load score por abajo de 3, aunque se encontraron muchas regiones asociadas. Ok, entonces es un poco difícil con este tipo de estudios de ligamiento determinar una causa para enfermedades con herencia compleja. Por lo tanto, a partir del año 2000 se empezaron a implementar otros tipos de estudios llamados de asociación de genoma completo. Y aquí en este tipo de estudios sí utilizamos lo que son los polimorfismos de un solo nucleótido. En los últimos tipos de estudios se utilizaban más de 1 millón de estos marcadores, sí, que están distribuidos a través de todo el genoma para tratar de buscar la asociación. Se trata de buscar la asociación de estos SNPs y ver también cómo estos SNPs, o si cerca de esos SNPs hay algún gen, sí, que pueda llamarse de susceptibilidad. Los SNPs no siempre están dentro de genes, a veces están muy cercanos, a veces sí lo pueden estar, y entonces si hay una diferencia entre los grupos de estudiados y los grupos controles, pues se puede proponer como un SNP de susceptibilidad. Ok, entonces en los mejores WAS actualmente se utilizan más de 1 millón de polimorfismos y se valoran contra una característica, ¿no? En este caso, la retinopatía diabética. Entonces, siempre se va a estudiar un grupo de pacientes con la característica, en este caso una retinopatía diabética, contra un grupo que nosotros llamamos control. Ok, en este caso sin retinopatía diabética. Sí, tal vez el mejor grupo de estudio para retinopatía diabética sea la proliferativa y los casos más severos contra un grupo control que podrían ser pacientes totalmente sanos o otro grupo control que podrían ser pacientes con retinopatía con diabetes mellitus sin retinopatía. Al final se comparan las frecuencias alélicas, o sea, de estos SNPs, cuáles salieron positivos en este grupo y se comparan con ellos y de una manera estadística se puede inferir si tienen significancia o no. Entonces hay 4 partes muy importantes dentro de un estudio de WAS. Primero, la selección de un número grande. Generalmente necesitamos muchísimos individuos con una muestra
chiquita, generalmente no vamos a tener valores. A veces necesitan muestras de miles de personas para tener algún tipo de significado en este tipo de estudio. Ok, muy importante en este grupo de retinopatía diabética, por ejemplo, que sean casos severos. Sí, se escogen extremos, sí, dentro de los casos. Ajá. Y en estos, sin retinopatía sería lo ideal. O también se pueden escoger personas, si nosotros escogemos personas de retinopatía diabética también que comienzan la enfermedad de manera muy temprana, ¿sí? Sí, con pocos años. Hace rato mencioné epidemiológicamente que generalmente en la mayoría se va a presentar después del segundo decenio de que cursan con hiperglucemia. Hay personas que no cumplen con eso y a los 4 o 5 años ya tienen datos de retinopatía. Ellos también serían ideales para que sean incluidos en un estudio. Probablemente hay algún factor genético que pueda estar influyendo en esta rapidez en la progresión de la enfermedad. Sí. Posteriormente, ¿qué tenemos? Estos grupos, nosotros vamos a aislar el DNA y realizamos la genotipificación. Posteriormente, con datos estadísticos bastante complejos, ¿sí? Hacemos la comparación, ¿ok? Y sacamos un resultado para ver cuáles genes o cuáles variantes pueden ser de susceptibilidad. Al final esto no queda aquí, sino que es muy importante que, pues claro, nosotros lo podemos publicar, pero es importante que alguien o que nosotros con personas de otras poblaciones tratemos de replicar, sino meramente este grupo de genes o variantes de susceptibilidad va a estar limitada a lo mejor al grupo de nuestros pacientes o a nuestra población. Sí, esto es una complicación grande que se ha visto para los estudios de asociación. Muy pocas veces se replica y es lógico porque todas las poblaciones somos muy diferentes. Estos son los tipos de estudio. Las mismas personas que estudiaron los mexicoamericanos, posteriormente de hacer el estudio de análisis de ligamiento, también hicieron un estudio de WAS. Ellos encontraron, todos estos son los polimorfismos, y encontraron algunos riesgos bastante elevados, como en estos. Algunas veces asociados a algún gen, como son estos. Algunas veces no se encuentra algún gen cercano, simplemente se da el riesgo muy elevado. Se ha hecho básicamente en muchas poblaciones a través de todo el mundo. Este mismo señor fue los que hizo los estudios de agregación familiar. Si se fijan en la referencia, ¿hace cuánto? Lo hizo en 1998, o sea, 23 años después sigue estudiando la retinopatía diabética, pero ahora con el WAS. Este es el famoso WAS, pero empezó a hacerlo hace 23 años con agregación familiar, como vimos. Ok, todos estos son considerados como probables genes de susceptibilidad, la mayoría de los cuales no han sido reproducibles en otras poblaciones nada más que estas. Ok, siguiendo los avances nosotros tecnológicos, también podemos utilizar las tecnologías de secuenciación de siguiente generación. Con esto nosotros podemos secuenciar un genoma completo en un grupo de personas. Podemos secuenciar también la parte nada más codificante, lo cual le llamamos exoma, o sea, los que forman proteínas. Y también esto se me hace muy importante porque podemos hacer una secuenciación dirigida, o sea, lo que nosotros ya conocemos. A lo mejor esta secuenciación dirigida, yo llego a pensar, en mi opinión, pudiera ser muy importante más adelante cuando nosotros tengamos ya muchas secuencias o variantes de interés o de susceptibilidad, y de este modo nosotros podemos crear algo que se conoce como panel, donde podamos incluir todas esas variantes de susceptibilidad para estudiar a diferentes individuos. ¿Ok? La secuenciación de genoma completo tiene algo muy importante comparado con el WAS. El WAS tiene generalmente SNPs con frecuencias alélicas grandes, o sea, mayores de 5%. O sea, son SNPs que son muy comunes, se puede decir 5% es mucho. La secuenciación de un genoma completo, pues va a secuenciar todo el genoma, ¿sí? Entonces puede identificar variantes muy, muy, muy raras que se encuentran en menos del 1% de la población. Ok, por lo tanto, podría darnos una mejor estimación
de variantes raras y causantes de susceptibilidad para este grupo de enfermedades, como la retinopatía diabética. Ahora, esto no se ha realizado, ¿no? Sí, están empezando a realizar genomas completos, ok, pero para enfermedades generalmente mendelianas. Pero bueno, tarde o temprano todo esto va a empezar a aplicarse para enfermedades complejas y vamos a tener mucho más información que sacar. Lo que sí han hecho algunos autores es la secuenciación de la parte codificante del genoma, que llamamos genoma. En un principio fue utilizado para hace 10 años, más o menos, 10, 15 años, ¿sabes? Y empezaron a realizar, principalmente para identificar las causas mendelianas. ¿Ok? Ya hay varios estudios. Estos son los de secuenciación dirigida. Aquí quería yo nada más comentar, sí, que nosotros podemos dirigir, como dice la palabra, a ciertos, en este caso, ciertos genes causantes para enfermedades. Estos son paneles, por aquí estudiamos de ojo, retinosis pigmentaria, ajá, pero esto podría convertirse en un panel para genes de susceptibilidad para retinopatía diabética. Sale, esto actualmente no lo hay, pero bueno, se me ocurre que pudiera ser útil en un futuro próximo. Pero para eso es importante, nosotros lo que estamos haciendo es identificar cuáles son los genes de susceptibilidad. Y eso apenas está también empezando a lograr. Ok, de modo que nosotros podamos hacer screenings o tamizajes, sí, para personas que tienen a lo mejor riesgo, podría ser la utilidad de estos paneles dirigidos. En cuanto al NGS, muy poquitos estudios se han hecho, realmente hay 2, 3, y uno en población saudí simplemente identificó estos genes. Sí, estos genes los identificó como genes de protección, mientras que un estudio realizado en la raza en Estados Unidos, afroamericanos o con etnicidad mixta, identificó todos estos genes como de susceptibilidad. Nosotros acá en México es limitado, hace poco publicamos esto, pero únicamente encontramos un gen con protección, con una P significativa. Realmente nuestra muestra no fue tan grande, necesitamos muestras más grandes para demostrar mayores cosas. Ok, es una muestra de 30 pacientes con retinopatía diabética severa, proliferativa severa, contra controles. Ok. Ahora, la importancia de todo esto es la aplicación genética para el diagnóstico y tratamiento, ¿sale? En el diagnóstico se están empezando a identificar, ¿sale? Este es nuestro objetivo, identificar poblaciones de riesgo, ¿sí? Para realizar intervenciones para mitigar la progresión y el daño visual o ceguera de esta complicación. Ya hay diversos marcadores, sí, totalmente establecidos, por ejemplo, para el gen VEGF-A. Estos 3 tipos de marcadores están asociados a lo que es una angiogénesis, pero también están asociados a un aumento de la permeabilidad vascular, dirigiendo edema y hemorragia, ¿no? Con esto exacerbando la mala visión que podrían tener estos pacientes. También el TNF-alfa y el IL-6, estos polimorfismos ya están totalmente demostrados, sí, que también son importantes para la regulación inflamatoria y también como causantes de disrupción de lo que es la barrera hemato-retiniana y asociado también a infiltración de ciertos tipos de células inflamatorias con liberación de citocinas. Ok, no entré en detalle en eso, pero ya también está demostrado. Entonces, sabiendo estos tipos de marcadores, a lo mejor nosotros podemos ya iniciar ciertos tipos de terapias, ¿sí? Y estrategias de tratamiento. Y muchas veces ya personalizados para las personas que tengan estos cambios, que tengan, por ejemplo, diabetes, sí, empezar una vigilancia más estrecha y tratamientos para evitar el progreso hacia una retinopatía diabética proliferativa, por ejemplo. Ok. También los avances, como vimos en las tecnologías de WAS y NGS, también han impulsado la identificación de diversos factores genéticos.
Sí, el WAS ha identificado algunos genes. Este es del señor del 2021, el japonés. Él identificó estos 3 genes ya asociados. La NGS todavía no se utiliza mucho, pero podría ser muy importante también para la detección de variaciones de los SNPs, para mutaciones en genes raros, como estos que ya están descritos, y para variaciones estructurales. Me refiero a deleciones o rearreglos cromosómicos grandes que también pudieran estar involucrados como causantes de esta enfermedad. Si nosotros tenemos como objetivo también que esta creación de un probable panel para un riesgo personalizado pueda ser aplicado también en la genética para lograr una medicina personalizada, ¿no? De esta forma, pacientes que puedan tener estas variantes, esto es de lo que se hace un poquito ahora, en VEGF-A, sí, se les va a plantear que tengan un aumento en la frecuencia de las valoraciones por un oftalmólogo, y también se ha visto que pacientes con las variantes que vimos en este gen también podrían tener una adecuada respuesta para la terapia con anti-VEGF. Ok, lo mismo para TNF o IL-6, que son de los más estudiados. Al final, todo esto, mi aplicación y mi objetivo va a ser la incorporación de la genética en el tratamiento de la retinopatía diabética. Esto para ofrecer una medicina personalizada, ofrecer nuevos caminos y también para que se desarrollen nuevos blancos terapéuticos a través del perfil genético individual. Sale un análisis comprensivo de todas estas variantes, van a proveer un mejor entendimiento en las bases genéticas y desenmascarar muchas redes complejas génicas, y también hacer conocimiento de cómo están relacionadas las vías patológicas a esta retinopatía diabética. O sea, de toda esta identificación de nuevos genes, pues van a ofrecer nuevos blancos terapéuticos para un mejor tratamiento, pero también este tipo de perfil me va a servir para un diagnóstico temprano y en un futuro probablemente para un tratamiento personalizado. ¿Ok? El objetivo de las estrategias de este tratamiento personalizado va a ser desarrollar estrategias farmacogenómicas para optimizar la eficacia del tratamiento, reducir la toxicidad y adaptar las terapias al perfil genético que pueda tener un paciente. ¿Sabe? Entonces, con un perfil genético que nosotros tengamos, el paciente se puede ver beneficiado. Sí, recordando que la farmacogenómica es el área de la medicina que aplica la genómica para el cuidado médico a través de la variación genética entre individuos y cómo esta puede afectar la respuesta a los diversos medicamentos. Okay, con esto ya está empezando a establecerse que ciertos polimorfismos, como el que los vimos, pueden estar ligados a ciertas eficiencias en tratamientos anti-VEGF. Ok, otros, como el TNF también, e incluso para la superóxido dismutasa, se ha visto que podrían responder bien para antioxidantes como la vitamina C y vitamina E. Con esto, los exámenes genéticos pueden identificar a pacientes que probablemente responderán bien a tratamientos antiinflamatorios, permitiendo intervenciones más precisas. Esto permitirá también a nosotros los clínicos predecir cuáles pacientes podrían responder mejor a diversas terapias y ajustar mejor el tipo de tratamiento. También con esto potenciando la efectividad y la seguridad de muchos de los fármacos que podrían llegar a ser utilizados. También empieza a hacerse terapia génica para retinopatía diabética. La terapia génica, a grosso modo, es la introducción de un gen biológicamente activo dentro de una célula para lograr beneficios terapéuticos. Sale la introducción a través, puede ser de vectores, plásmidos o virus, o a través de las mismas células de un paciente, con el objetivo de darle a estas vías que están afectadas, la antiangiogénica, antiinflamatoria, la reductora del estrés y la de neuroprotección. Sale con esto,
gracias a las nuevas identificaciones genéticas, podríamos nosotros también proponer y anunciar nuevos tipos de tratamientos personalizados para las enfermedades oculares diabéticas. Esto ya no es un sueño, ya se está haciendo. Aquí yo pongo un ejemplo, ok, que lo tomé, ya se está haciendo un estudio de terapia génica en fase 2 en un grupo de pacientes. Esa es la droga o el medicamento, así como lo llaman en el laboratorio. Todavía está en fase de experimentación, pero ya en humanos. Sí, seguramente cada vez va a ser más frecuente estar viendo este tipo de ensayos clínicos. Okay, también muchos están investigando la intervención de RNAs reguladores, llamados pequeños RNAs. Sí, los RNAs, recordemos que son transcritos primarios largos. Sí, los reguladores van a ser fragmentados y procesados a generalmente algo que se llama microRNAs. Son RNAs cortos de 19 a 22 nucleótidos y que generalmente regulan la expresión de RNAs y que pueden estar aberrantes en muchos tipos de enfermedades. Y hay personas que se están dedicando a estudiar estos tipos de microRNAs. Ya en la retinopatía diabética y en modelos animales se están empezando a dar inhibidores de estos microRNAs. Ok, esto es cómo se forma un RNA. Si es un transcrito primario por complementariedad, en el mismo RNA primario se va a formar una estructura secundaria, ok, va a ser procesada por unas diversas enzimas, al final me va a formar mi microRNA. Este va a actuar sobre un RNA blanco, sí, para regular su acción. Entonces se ha visto en la retinopatía diabética, sí, que pueden servir como biomarcadores potenciales y muy tempranos. Ok, incluso en pacientes diabéticos que aún no tiene la retinopatía, podría predecirme si estas llegara a presentarse. Actualmente hay, según los últimos reportes, 93 microRNAs, salen diferentemente expresados en la retinopatía diabética. Sale esto, es terapia aún en animales, sin embargo no se ha probado aún en humanos, aunque cada vez está más establecido su participación en diversas vías de la retinopatía diabética. No quiero hacer comentario de cada uno, es bastante, sin embargo aquí les puse muchos de los que están siendo estudiados y cómo podrían actuar sobre las diferentes vías y cómo muchas veces si esto como marcador temprano podría decirme si podría servir como una terapia anti-VEGF. O sea, eso también se está estudiando muy profundamente. Ok, simplemente algunos ejemplos, no entro en detalle. Como conclusión a mi plática, sí, yo nada más quiero decir la identificación cada vez más frecuente de las variantes genéticas. Están empezando a desarrollar algo que se llama score de riesgo poligénico. Sale esto para muchas enfermedades, ya está empezando a ser muy establecido para la diabetes mellitus, aún no para la retinopatía, pero probablemente lo tenga. Esto es toda la suma de todas las variantes de susceptibilidad genética y determinar un riesgo completo. Y como esta parte genética también podría sumarse a los riesgos también epidemiológicos que también comenté. Al final me puede dar un score de riesgo total y saber qué tanta posibilidad podría haber para que un paciente desarrolle, en este caso, retinopatía diabética. Okay. Esto también es importante, vienen nuevas tecnologías de secuenciación llamadas de tercera generación. Eso permitirá de manera más rápida, esperemos que económica en algún tiempo, para que los individuos tengan un perfil genético personalizado y establecer los riesgos farmacogenómicos para las enfermedades complejas, como la retinopatía. Y recordar que aquí en México la retinopatía generalmente es muy severa. Sale casi 9% de los pacientes, 10%, presentan esta con 5 años de evolución de diabetes. Ok, por lo tanto, nuestra población, viéndolo desde un punto de vista metodológico, es ideal para el estudio, para desenmascarar las causas genéticas. Ok, pues quiero agradecer a todos y al comité que me invitó, a los organizadores, y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.